¿Me escuchan todos bien? ¿Llegó bien el sonido? ¿Está? Qué contento estoy de poder estar en esta iglesia tan hermosa y de poder estar en Los Ángeles nuevamente. Voy a comenzar contándoles acerca de cataratas o caídas de agua, porque creo que hay algunas lecciones que se pueden sacar de las caídas de agua. Hace unos años visité las cataratas del Iguazú en Sudamérica. 3 países comparten una frontera en común en este lugar: Argentina, Brasil y Paraguay. Estas cataratas están consideradas como una de las más anchas del mundo. Tienen más o menos una anchura de unas 2 millas, 3.2 kilómetros más o menos de ancho. Y consisten de unas 250 caídas individuales de agua. La cantidad varía de acuerdo con la época del año, ¿no? Cada catarata están como si fueran una especie de anfiteatro, uno las puede ver, ¿no? Y cada catarata contribuye con su actividad, con su sonido, como si estuvieran en un coro, en un concierto en honor a la naturaleza. Y ni qué decir de la variedad y cantidad de flores tropicales y árboles tropicales que hay por donde uno vaya caminando. Están estas mariposas con enormes alas de colores azules y rojo y con festones negros alrededor que lo siguen a uno donde uno quiere que vaya. Porque están estos puentes angostos por los que uno puede pasar de catarata a catarata y estas mariposas lo siguen a uno. Están también estas pequeñas lagartijas de unos 15 centímetros de largo y también más, que están ahí echadas en la tierra y cuando uno pasa por de lado ni se molestan, están ahí tomando sol. Y hay, por supuesto, arcos iris por todas partes, porque como hay tanta humedad en el ambiente, donde uno quiera que uno mire siempre encuentra un arco iris. Bueno, para mí todo esto, la actividad de las cataratas, las vistas de las cataratas, la vida, los animalitos viviendo tan felizmente, la vegetación tan verde y brillante, es un símbolo de todo lo que es una actividad llena de alegría, de generosidad, de constante expansión. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué menciono las cataratas aquí? Porque la misma imagen de las cataratas, su misma existencia, envuelve actividad, como todo en nuestra vida envuelve actividad. Fíjense, bailar, cantar, leer, escribir, correr, pensar. Hablando de pensar, ¿han tratado ustedes alguna vez de dejar de pensar? Recuerdo cuando era niña, una vez con mis amiguitos dijimos, vamos a ver quién puede quedarse sin pensar. Entonces nos sentamos en un rincón y nos cerramos los ojos, nos quedamos quietos y pronto nos dimos cuenta de que aun cuando estábamos tratando de dejar de pensar, estábamos pensando que no estábamos pensando. No podemos dejar de pensar. Es por medio de nuestra actividad que le decimos a los demás quiénes somos. Es por medio de nuestra actividad que podemos expresar afecto, compasión, interés por nuestro prójimo. Por medio de nuestra actividad le estamos diciendo a los demás quiénes somos. Y también nos estamos diciendo a nosotros mismos quiénes somos nosotros, ¿no? Es por medio de esta actividad actuando que nos comunicamos con el mundo. Pero toda actividad tiene que tener su fuente, ¿no es así? ¿Dónde dirían ustedes que está la fuente de actividad? Seguramente muchos de ustedes tienen una Biblia en su casa, ¿no es así? La Biblia pone en nuestras manos 2000 años de sabiduría, de Abraham a los evangelios. De la sabiduría de aquellos para quienes Dios era mucho más que un concepto abstracto, Dios arriba y yo aquí abajo. Cuando leemos en la Biblia vimos que Dios fue para esta gente su inteligencia, su vida, su protección. Dios los alimentó, los sanó, les devolvió la vida. ¿Sabían ustedes que la Biblia
este hermoso libro, que viene en muchas formas diferentes. Es una biblioteca que contiene más de 60 libros. Creo que 66. 66, ¿no? Bueno, díganme, cuando ustedes entran a esta biblioteca, abren las puertas, ¿cuál es el primer libro que les da la bienvenida? El Génesis, exactamente. ¿Y qué dice el primer versículo del Génesis? ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios los hombres, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿no? Y en el versículo siguiente, inmediatamente dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, de acuerdo con el autor de este libro del Génesis, digamos, la prioridad de este principio creativo que le llamamos Dios es la de generar actividad, la de crear actividad. Y más adelante vemos que este principio, Dios, crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y al final de este capítulo leemos que dice que dio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. La Biblia nos muestra con sus historias, poemas y parábolas que el efecto de este principio creador es el de traer consuelo y curación, protección, un sentido de paz, un sentido de autovalía a todo aquel que busca la ayuda de Dios y que encuentra cómo estamos relacionados con Dios. Y Jesucristo nos mostró de una forma clara, muy clara, en el Padre Nuestro, el camino para esta relación que tenemos con Dios. Está muy claro en el Padre Nuestro que somos hijos de Dios. También Jesús, como nadie lo hizo, fue el ejemplo más poderoso de haber encontrado, decir que existe entre Dios y el hombre esta relación íntima y cómo Dios cuida al hombre. Toda su vida fue un ejemplo de eso. Por ejemplo, Jesucristo sabemos que se sentía en unidad con Dios, se sentía uno con Dios. Aún así, Él nunca aprovechó esta oportunidad o se atribuyó a sí mismo un poder propio al llevar a cabo sus hermosas obras, sus obras maravillosas. Él dice muy claramente, y esto está en el libro del Evangelio de Juan, él dice, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Y aquí, cuando habla de hijo, no solamente está hablando de Él, está hablando de todos nosotros. Porque en el Padre Nuestro lo estipula así, ¿no? Fíjese, entonces podríamos decir muy bien, no podemos nosotros hacer nada por nosotros mismos, sino lo que vemos hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hacemos nosotros igualmente. Fíjense cómo Él trae a Dios a nuestra experiencia diaria, cómo Él desbarata esta creencia de que podíamos estar separados de Dios. Jesús demostró el poder de esta relación padre-hijo, curando, sanando a los demás. Capernaum es una pequeña ciudad, un pueblito, en el noroeste de la costa del mar de Galilea, en Israel. Hoy en día es prácticamente un sitio arqueológico. Hay una iglesia franciscana, hay una iglesia ortodoxa, están los restos de una sinagoga y hay ruinas por todas partes y muchas excavaciones y muchos turistas. Pero en la época de Jesús prosperaban allí granjeros, prosperaban artesanos, comerciantes, pescadores. Jesús se fue a vivir allí para llevar a cabo su obra. Bueno, un día Jesús iba caminando por las calles,
siempre mucha gente lo seguía, y entra en un lugar público. La Biblia dice, entra en una sinagoga. Y ve a este hombre echado en el suelo. La Biblia dice que tenía una mano seca, una mano tullida posiblemente. Este hombre posiblemente no podía ser de mucha utilidad en esa pequeña villa de tanta actividad, porque posiblemente no podía ganarse la vida trabajando. Jesús lo mira y le pide que se levante. Bueno, este hombre se levanta y luego Jesús le pide que extienda su mano. Este hombre lo hace y inmediatamente la Biblia dice que la mano le fue restaurada sana como la otra. Una curación instantánea. Ahora la pregunta es, ¿por qué le pidió Jesús a este hombre que extendiera su mano hacia él? ¿Necesitaba Jesús recurrir a algún tipo de ritual para sanar? Esta curación está en el Evangelio de San Mateo. Y en un capítulo anterior, Jesús ya había sanado a un hombre que había sido paralítico, había resucitado una niña, había sanado a una mujer que había tenido una hemorragia de sangre por 12 años y había restaurado la vista a un par de ciegos. ¿Les parece que necesitaba Jesús recurrir a algún tipo de rito alguno para que le ayudara a él para sanarlo a él? ¿No será que hay un significado más profundo, digamos, en este acto de este hombre haber extendido su mano hacia el Salvador, hacia Jesucristo para ser sanado? ¿No hay algo, simboliza algo más poderoso, más allá de lo que está en esa acción? Jesús nos mostró de una manera única esta relación de padre a hijo que existe entre el hombre y Dios. Una relación que todos tenemos con Dios. Esta relación es se podría decir, una unión en común, una comunión, que nada en este mundo puede quebrantar, que siempre existió y que siempre va a existir. Esta relación con nuestro Creador, con Dios, con nuestro Creador, es en términos generales nuestra salvación. Y en términos específicos de todos los días, es la solución a cada uno de los problemas que se nos presenten. Esta relación que todos tenemos con Dios, con nuestro Dios, con el Dios universal, es el Cristo, nuestro Cristo, el Cristo universal. La Biblia nos muestra que este hombre, al extender su mano hacia el Salvador, hacia Jesucristo, dio su primer paso para poder encontrar su salvación, para poder encontrar la solución a sus problemas. Para nosotros este acto significa que el primer paso que tendríamos que dar para encontrar una solución espiritual a cualquier problema que se nos encuentre. En el caso de la experiencia de este hombre, este principio creativo respondió a este hombre con la curación. Este principio, este mismo espíritu que en el capítulo 1 del Génesis es el que genera toda actividad. Y también, nos va a responder a nosotros hoy en día, si tenemos alguna necesidad, si tenemos de salud, de provisión, de relaciones. Y con respecto a esto tengo una experiencia propia. Hace años yo también tuve que extender mi mano, por así decirlo, para encontrar una solución a un problema de salud que tenía. Tenía unos 17 años, casi 18. Una mañana me levanto para ir a la escuela, doy unos pasos y pierdo el conocimiento. Me acuerdo que mi padre, al levantarme, me susurró al oído, dice: no tengas miedo, Dios está aquí, me dice. Bueno, mi madre, muy preocupada, me llevó al hospital para hacerme ver por un médico. Un cardiólogo diagnosticó la condición como fiebre reumática. Me dijo que tenía que quedarme en cama la mayoría del tiempo, en el hospital, guardando cama,
y sobre todo haciendo reposo absoluto. Y agregó que no sabía cuándo iba a poder darme de alta. También dijo que el problema no tenía solución. Dice que los síntomas, que de paso eran bastante desagradables, iban a reaparecer a través de mi vida. Como nota al margen, quisiera decir que el afecto y la atención que este hombre expresaba todos los días al venir a verme a la cama era realmente digno de mencionar, porque estaba dedicado de por vida a esta actividad. Y me dejó, digamos, un recuerdo muy profundo. Bueno, puesto que tenía que quedarme en cama y la mayoría del tiempo, decidí dar un primer paso en una dirección en la que sabía que iba a encontrar una respuesta. De modo que le pedí a mis padres que me trajeran estos dos libros, la Biblia y este libro, Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Y como dijo Alicia anteriormente, van a encontrar este libro a la salida, que no tengo suficientes palabras como para recomendarlo, porque ha sido, se podría decir, mi mejor amigo durante toda mi vida. Yo ya había venido leyendo Ciencia y Salud desde que era niño y había visto como el método de curación que presenta Ciencia y Salud, completamente basado en el poder de Dios, había traído curación a mi familia. Había visto, por ejemplo, cómo mi padre se había sanado de la adicción al cigarrillo, una adicción que había venido teniendo durante muchos años, prácticamente de la noche a la mañana, leyendo Ciencia y Salud. Yo sabía que el estudio de Ciencia y Salud sana. Ahora estaba buscando respuestas, estaba tratando de encontrar más sobre cuál es la naturaleza de este Dios del que toda la gente habla. ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es mi relación con Dios? Y además quería también saber a dónde el estudio de este libro de metafísica cristiana me iba a llevar. Una lectura cuidadosa de Ciencia y Salud muestra cómo la oración es esencial, de esencial importancia para nuestro crecimiento espiritual. Y cómo la oración da resultado cuando nos extendemos a Dios, buscamos su ayuda para que nos sane. Por medio de la oración podemos respondernos a nuestras propias preguntas sin recurrir a nadie. No sé si se habrán dado cuenta de que solo nos sentimos satisfechos cuando nosotros podemos llegar a nuestras propias conclusiones, con nuestra propia forma de pensar. Porque puede que tengamos muchas preguntas y puede que le preguntemos a mucha gente cosas y nos digan cosas muy lindas, pero no nos satisfacen hasta que nosotros mismos lo podemos ver en nuestra vida. No sé si a ustedes les habrá ocurrido, pero por ejemplo, cuando yo tenía 3 o 4 años de edad, mis padres tenían ¿cómo se puede decir? Un asiento alto en la cocina, una butaca, y a mí siempre me gustaba treparme y subirme arriba, ¿no? Y siempre mis padres decían, tened cuidado porque te vas a caer. Bueno, yo no les creía. Tenía que probarme a mí mismo de que no me podía caer. Bueno, un día me caí y me dolió. Así que con una pequeña contusión llegué a una grande conclusión. Es decir, tenemos muchas veces que probarnos a nosotros mismos de lo que van a ser las cosas. No. Orar es razonar espiritualmente. Es razonar desde la base de que Dios es el ser supremo y que por lo tanto es nuestro ser verdadero. Y que este ser nos abraza y que está con nosotros. La oración va más allá de la mera repetición mecánica de palabras. Palabras que a lo mejor no tienen sentido para nosotros. Orar tampoco es mantener
imágenes mentales de un cuerpo sano o imágenes mentales de eventos agradables para que esas imágenes se presenten, se proyecten en nuestra vida, se presenten en nuestro cuerpo. Eso no es orar. Orar es explorar nuestra relación con Dios. Orar nos muestra que nuestra vida es inseparable con Dios, que Él se mueve llevándonos con Él. Y que siempre existimos en armonía con Él, que nunca hay discordancia entre nosotros y Dios, que es como que siempre nos está recibiendo con amor. Y esta forma inteligente de orar que Ciencia y Salud nos inspira, tiene un efecto poderoso porque hace que se desvanezcan de nosotros dudas y temores, hacen que se desvanezcan amarguras, enojos, angustias, decepciones. Y eso nos trae curación a la vida. Bueno, después de haber estado 3 meses en el hospital, los doctores querían enviarme a mi casa, pero no se atrevían porque todas las tardes tenía una fiebre. Finalmente se decidieron a dejarme ir a mi casa con la condición de que si las fiebres continuaban tenía que volver al hospital. Bueno, cuando fui a mi casa, a los 2 días prácticamente las fiebres desaparecieron, los doctores fueron informados y no tuve que volver más al hospital. Durante los 6 meses siguientes todo lo que hice fue leer este libro, estudiar Ciencia y Salud, estudiar la Biblia, estudiar los escritos de Mary Baker Eddy. El momento crucial llegó una tarde cuando estaba leyendo Ciencia y Salud. Resulta que de repente me di cuenta de que Dios nos da a cada uno de nosotros el entendimiento de sí mismo para que a su vez podamos entenderlo a Él y sanarnos. Esto es la actividad de este Cristo, esta comunicación de Dios a cada uno de nosotros. Bueno, tal es el amor de Dios que tiene por nosotros, que Él que se comunica con cada uno de nosotros usando nuestro propio lenguaje, nuestro propio idioma, nuestra propia forma de hablar. Se podría decir que Él habla el lenguaje de nuestro corazón. Bueno, cuando me di cuenta de esto me sentí muy conmovido, pero sobre todo me di cuenta de que Dios nos ama a todos sin que tengamos que tener un intermediario, de que la comunicación es directa entre Dios, que es esta inteligencia divina, este amor tan grande que nos tiene y que llega directamente a cada uno de nosotros. Tenemos que estar abiertos simplemente a Él. Bueno, para fines de año ya estaba haciendo mi vida normal. Pronto tuve que pasar por un examen médico exhaustivo cuando fui llamado a servir en las filas del ejército y los síntomas de fiebre reumática no aparecieron más. El estudio de Ciencia y Salud nos muestra las grandes posibilidades, inimaginables, que se abren ante nosotros a través del desarrollo espiritual. Y por desarrollo espiritual quiero decir llegar a conocer mejor la naturaleza de lo que es Dios, que es mucho más que un ser humano grande, que es todo amor, y es la relación que tenemos con Él. Una de las primeras lecciones que aprendemos es que Dios no está allá arriba, es un ser allá arriba que de vez en cuando se fija en nosotros y cuando se le ocurre nos tiene paciencia, nos tiene lástima y nos ayuda. No, Dios es mucho más que todo eso. Y el descubrimiento que hizo Mary Baker Eddy nos abre los ojos para comenzar a ver lo que es Dios, quién es Dios, cómo actúa Dios. Ella descubrió que de este principio creativo que llamamos Dios, Él imparte leyes espirituales, ideas espirituales que se manifiestan en nuestra vida, trayéndonos salud, una salud más estable, trayéndonos progreso en el trabajo, progreso en nuestras relaciones con los demás y trayendo también regeneración sin condenación. Aprendemos así a perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás también.
Y ella basó su descubrimiento en las enseñanzas, en las curaciones que presenta la Biblia, que Jesucristo hizo, que están tan claramente expresadas en este libro. Por eso es que le llamó ella a su descubrimiento, que está basado en las enseñanzas de Cristo Jesús, le llamó ciencia cristiana. Y le puso el nombre de ciencia porque ella misma pudo demostrar en su vida que esta ciencia cristiana cura y que ella podía curar a la gente que se acercaba a ella para ser sanada. La ciencia cristiana sana aún en casos en los cuales no hay muchas esperanzas de curación, como fue en mi caso. La ciencia cristiana cura, la forma en que cura no es el resultado de la influencia hipnótica de una persona sobre otra, la influencia de una mente humana sobre otra mente humana. La curación en la ciencia cristiana ocurre tan naturalmente como cuando la luz del sol hace disipar las tinieblas de la mañana. La curación es el efecto natural del amor que Dios tiene por el hombre, por la mujer, por la humanidad, por los animales, por la naturaleza. Es el efecto de Dios, que es amor divino, sobre la mente y el cuerpo humano. Es el efecto de la divinidad alcanzando a la humanidad. Y Mary Baker Eddy pudo probar por medio de su descubrimiento que Dios es espíritu infinito, como dice, como implica el Génesis. Que Dios es amor divino y que obra incesantemente en nuestra vida, que obra reconfortándonos, que obra impulsándonos a dar ese primer paso que tenemos que dar para salir de conflictos con los demás, tal vez conflictos con nosotros mismos, confusiones, para salir de limitaciones de peligro y para traer dirección y para traer protección a nuestra vida. Dios está siempre de nuestro lado. Cuando estamos tratando de ver en qué dirección vamos a dirigir nuestros pasos, ya sea decisiones que debemos tomar o decisiones que debemos tomar en la familia o con respecto a nuestra salud, para resolver problemas familiares, para resolver problemas de provisión, para resolver problemas de conflictos en el trabajo. La Biblia tiene poderosas ideas que pueden ser de suma utilidad. Bien, por ejemplo, esta idea que está en el libro de los Salmos. Dice, refiriéndose a Dios, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces cuando enfrentamos un problema, sea una situación en la que nos encontramos como en un callejón sin salida, nos sentimos a veces como inmovilizados por temor, porque eso es lo que hace el temor, trata de inmovilizarnos tanto mentalmente como físicamente. O por dudas, dudamos acerca de, ¿podré realmente yo enfrentar este problema sola o solo? ¿Tendré las conexiones suficientes como para poder encontrar un mejor trabajo? ¿Tengo la educación suficiente como para poder prosperar en la vida? O simplemente porque ignoramos cuál es el próximo paso o el primer paso que debemos de tomar para encontrar una solución. Bueno, fíjense, este pasaje bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y parece que la palabra de Dios, siendo una lámpara a nuestros pies, se hace cargo de aquellos problemas que son inminentes y que necesitan una solución de inmediato, porque están en la punta de nuestros pies. El próximo paso ya nos vamos a tropezar con el problema. Y en cuanto a la palabra de Dios, siendo una lumbrera a nuestro camino, se hace cargo de aquellas preocupaciones con respecto a algo que vaya a ocurrir en el futuro. Que nos digan, pero dentro de 2 meses quizás vas a tener que salir y buscar otro trabajo porque este verano no tienes más. O dentro de 2 o 3 meses tienes una cuenta que pagar. ¿Cómo vas a hacer para pagarla? Este pasaje bíblico se refiere a la palabra de Dios que le habla
a nuestra conciencia, porque es en la conciencia donde comienza nuestra diaria travesía del vivir, donde comienza todo. Y esta palabra, esta luz, es el amor incondicional que Dios tiene por cada uno de nosotros, que hace desvanecer de nuestro pensamiento toda duda o temor con respecto a un futuro incierto. Cuando terminé el servicio militar, necesitaba encontrar trabajo para poder pagar mis cursos de periodismo, que eran bastante caros. Trabajaba como asistente de enseñanza en una escuela secundaria, pero lo que ganaba no era suficiente como para pagar estos cursos. Además, estaba buscando un tipo de trabajo que me ofreciera mejores oportunidades de progreso, pero no sabía cómo iba a encontrar este trabajo que también me ayudara a pagar por estos cursos en periodismo. A leer Ciencia y Salud, que siempre lo hacía y siempre lo hago, tratando de escuchar inspiración y dirección, encontré esto. Aquí dice en Ciencia y Salud: el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Dios reúne los pensamientos informes en sus conductos adecuados y desarrolla estos pensamientos, tal como abre los pétalos de un propósito sagrado con el fin de que el propósito pueda aparecer. Bueno, esta idea de dejar que Dios reúna nuestros pensamientos, dejar que su propósito se desarrolle en nuestra vida, lo vi como una invitación para comenzar a avanzar. Aunque no podía ver a dónde me iban a llevar estos pasos o qué había delante en el camino, sabía que tenía que extender mi mano y apoyarme en Dios. Hay un antiguo dicho árabe que dice más o menos así, dice: cuando damos el primer paso al emprender el camino, ya hemos recorrido la mitad del camino. Y muchos árabes itinerantes deben haber sabido esto muy bien, sobre todo cuando tenían que dar ese primer paso para recorrer esos vastos desiertos del Medio Oriente. La importancia de no quedarnos quietos esperando que algo ocurra, sino dar ese primer paso. ¿No es cierto lo que dicen de que la mejor forma de mantener el equilibrio en la bicicleta es mientras andamos en la bicicleta, ¿no? Estando quietos. También dicen que llevan una tremenda cantidad de energía para un avión despegar. Pero una vez que está en vuelo, solamente una fracción de energía lleva para que ese avión cambie de dirección. El hecho de que si estamos dispuestos a aprovechar la primera oportunidad que se nos presenta, digamos, tomar el primer trabajo al que le podemos echar mano, podemos esperar que ese paso sea el primero en una serie de pasos de progreso, hacia un mayor progreso. Bueno, en los avisos clasificados del diario encontré una agencia que vendía terrenos y que buscaba gente para trabajar los fines de semana. Me presenté y me tomaron para trabajar en los suburbios de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, en una estación de ferrocarril, bien perdida en el medio del campo. El trabajo consistía en ofrecer folletos a los pasajeros que bajaban de los trenes, folletos con ofertas de venta de terrenos en cuotas mensuales. Y si estaban interesados, acompañaba a la gente a la oficina de ventas que estaba a media cuadra de la estación de tren. Bueno, como nota al margen, déjenme que les cuente que me acuerdo que era pleno invierno y que es bastante frío allá. Y tenía que estar parado en la estación desde al aire libre, desde la mañana temprano hasta entrada a la tarde. Así que antes de salir de mi casa, para que no me entrara frío por las piernas, me enrollaba en cada pierna, debajo de los pantalones, una hoja de papel de diario y la aseguraba con los calcetines para que no se cayera. Así que se podría decir que esos fueron mis comienzos en periodismo, llevando diarios en las piernas.
Bueno, para hacer la historia corta, simplemente déjenme que les diga que no importa en qué dirección nos dirijamos en la vida, aunque no sepamos en ese momento cuál es el destino final, al tomar los pasos que tenemos que dar para avanzar. Pero siempre estamos aprendiendo algo. Y cuando nos apoyamos en Dios para que nos inspire, para que nos guíe, cuando reconocemos este vínculo tan especial, tan como único que tenemos cada uno con Dios, podemos estar en la seguridad de que todo está bien, de que vamos en la dirección correcta. Después de todo, siempre nos estamos moviendo en Dios, si Él está en todas partes, ¿no? El apóstol Pablo tiene que haberse sentido estando en Dios, tiene que haberse sentido estando bajo la jurisdicción de Dios. Él, en un discurso que les da a los atenienses en Grecia, refiriéndose a Dios, les dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y este pensamiento de que vivimos, nos movemos y somos, o tenemos nuestro ser en Dios, vale la pena considerarlo, vale la pena detenerse a pensar. Fíjense, si pensamos que yo vivo, me muevo y tengo mi ser o soy en Dios. Y piensen que Dios es todo amor, es toda inteligencia. El amor de Dios hacia nosotros es incondicional. Él nos ama por lo que ahora somos y por lo que somos. Ahora. ¿Y saben por qué? Porque Él nos ve a cada uno de nosotros como Él se ve a sí mismo. Sin límites, puro, lleno de armonía. ¿Se acuerdan? El último versículo del capítulo 1 del Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Él se está viendo a sí mismo en la creación, porque Él mismo es el bien. Y esto está ocurriendo ahora mismo. Bueno, mientras trabajaba para esta compañía, habré trabajado menos de un mes, seguí buscando, orando y buscando trabajo, y al final encontré un trabajo de tiempo completo que me permitía progresar, me daba entrenamiento, beneficios sociales, y con lo que ganaba podía estudiar periodismo. Trabajaba durante el día y a la noche estudiaba. Cuando era niño, solía pasar los veranos en el campo con mis padres, a unas pocas cuadras del mar. Y muy cerca de donde estábamos nosotros, habían campos de trigo. ¿Se imaginan uno de esos trigales que son tan inmensos que llegan hasta el horizonte? Por lo general, a mediados del verano, los trigales se tornan dorados y las brisas hacen que el trigo se ondule como las olas del mar. Y si uno está cerca, puede escuchar cómo las espigas de trigo crujen cuando chocan entre sí. Y si uno está bien cerca, como que le envuelve a uno el aroma tan particular que el trigal despide. Creo que la imagen de un trigal ayuda a explicar la importancia de no quedarnos quietos esperando que algo afuera ocurra para que nosotros tengamos que tomar acción, ¿no? Sino que dar ese primer paso y luego pasos sucesivos de avance, aunque no se pueda ver el resto del camino. Imagínense que están parados al borde de un trigal que es tan alto como sus hombros. Al mirar hacia adentro, hacia el trigal, ven el campanario blanco de una capilla, que está del otro lado, bien a lo lejos. Pueden ver que es un día hermoso y el sol hace que se pueda ver la diferencia, que brille el blanco del campanario comparándose con el dorado del trigal. El trigal se extiende a su derecha y a su izquierda tanto como les da la vista. Ustedes comienzan a caminar adentrándose en el trigal, metiéndose en el trigal, caminando hacia el campanario blanco.
A mitad de camino se detienen, están rodeados de ese dorado mar de trigo, se dan media vuelta y ven por dónde han venido, porque pueden ver las ramas de trigo por las que han venido pisando, ¿no es cierto? Allí se dan cuenta de que el camino por donde vinieron caminando no estaba marcado previamente. Nadie se los marcó a ustedes. Ustedes mismos lo marcaron al caminar. Diríamos que ustedes mismos marcaron su camino porque venían caminando, porque no se quedaron quietos. Hay un poeta español del siglo pasado que fue muy conocido y que se llamaba Antonio Machado, y que hace unos años uno de sus poemas se hizo muy famoso porque le pusieron música. Y en este poema se muestra lo que significaba la senda de la vida para él. Déjenme que lo comparta con ustedes. Dice: caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace el camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en el mar. Esto lo escribió en 1912 en un libro que se llamaba Proverbios y Cantares en Campos de Castilla. ¿No nos dice este poema que no es que nuestro camino esté allí afuera esperándonos para que lo recorramos nosotros, para que lo caminemos, sino que ya está dentro de nuestro corazón, está dentro de nuestro ser, lo llevamos con nosotros? Nuestro camino es tan único como nuestra identidad. Así como cada uno de nosotros tenemos huellas dactilares o digitales como nadie jamás ha tenido antes o como nadie va a tener. Podríamos decir que de la misma forma tenemos una senda, un camino único a que recorrer que Dios nos ha dado, que nadie nos lo puede quitar. Este camino es una idea espiritual en constante desarrollo, grabada en nuestro corazón, en nuestro ser, por la mano de Dios. Hace unos años realicé una serie de programas de televisión que se llamaba Perfiles y entrevisté una variedad de escritores, artistas, músicos y científicos. En uno de los programas entrevisté a un astrónomo que trabajaba en el Centro de Astrofísica de la Universidad de Harvard y su área de estudio son las galaxias. En esa ocasión me habló de un concepto que, siendo tan nuevo para mí, me dejó pensando durante años. Durante esta charla preliminar que tuvimos, le mencioné que se venía observando, había escuchado que durante muchos años que el universo físico está en constante expansión, porque se había observado que la distancia entre las galaxias se ve que están alejándose una de otras a una velocidad vertiginosa, casi en forma acelerada. Y le pregunté qué significaba todo eso. Y me dijo algo muy interesante. Me dijo que a medida que el universo se expande, no es que se va llenando un espacio vacío, oscuro, digamos desconocido, que está fuera del universo, esperando que sea llenado por el universo en expansión, sino que a medida que el universo se expande, dice, no es como cuando inflamos un globo, en donde el aire de afuera llena adentro el globo para que se expanda, sino que a medida que el universo se expande, desarrolla su propio espacio, como que crea su propio espacio. El universo en expansión llena todo el espacio que existe. ¿Qué concepto? Entonces, yo me pregunté, bueno, ¿qué nos dice esto sobre el desarrollo de nuestro sendero en la vida a medida que avanzamos? Bueno, si comenzamos desde la base de que Dios es espíritu infinito, que está en todas partes, y este concepto está tomado del Génesis, y es omnipresente.
entonces podemos razonar que Dios está en todas partes, ¿no? Que Dios llena el universo. Pero Él no llena el universo material con una sustancia espiritual. Eso es imposible. Dios, el espíritu es infinito, la materia es finita, no lo puede contener. Dios llena el universo que Él mismo desarrolla, con su propio espacio, con su propio sentido de dimensión, con sus propias ideas, con su propio sentido de oportunidad, espiritualmente. De modo que a medida que avanzamos en la vida, que buscamos progresar, no es que nos espera un espacio incierto, desconocido, sino que con cada paso que damos, se desarrollan para nosotros nuevas oportunidades que este mismo espíritu, que en el capítulo 1 del Génesis nos dice que se mueve sobre la faz de los pensamientos, sobre la faz de nuestra vida, sobre la faz de las aguas, que este mismo espíritu nos da estas oportunidades. Y este principio creativo, Dios, la misma luz de nuestra vida, ya llena todo el universo con su plan y propósito para cada uno de nosotros. A medida que avanzamos, nuevas ideas se van desarrollando, van apareciendo, a medida que avanzamos. Ideas que Dios ya nos ha dado. Y este desarrollo va ocurriendo a medida que reconocemos este vínculo tan especial que tenemos con Dios. El rey David de Israel escribió muchos poemas y canciones 1000 años antes de la llegada de Jesucristo a la tierra. En realidad, escribió casi la mitad de los salmos que hay en el libro de los salmos en la Biblia. Como ustedes saben, hay 150 salmos en la Biblia, y 73 fueron escritos por el rey David. El Salmo 40, escrito por él, dice lo siguiente. Dice, me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío. Tu ley está dentro de mi corazón. Y podemos pensar que su ley está dentro de nuestro corazón, está en nuestro ser. El hecho de que esta ley divina, este poder divino, esta influencia divina está en nosotros, nos está diciendo que tenemos una relación muy íntima con Dios, que Dios está siempre con nosotros. Y Cristo Jesús, 1000 años después, en cierta forma, dice lo mismo cuando dice que el reino de Dios está dentro de vosotros. Y esta idea también está en línea con lo que menciona el capítulo 1 del Génesis, cuando dice que Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. ¿Cuánto más cerca de Dios podemos estar siendo la misma imagen de Él? ¿No significa esto que teniendo este vínculo con Dios, nuestras posibilidades de progreso en la vida, nuestras oportunidades, tienen una fuente ilimitada que está siempre expandiéndose? Y podemos ver el desarrollo de estas posibilidades ilimitadas en la vida de Mary Baker Eddy, sobre todo cuando vemos cómo ella pudo hacer frente a una limitación tras otra al tener a Dios como el centro mismo de su vida. Mary Baker Eddy nació en el estado de New Hampshire en 1821. Sus padres le inculcaron desde muy temprana edad un profundo amor por la Biblia. Durante su niñez tuvo una salud muy frágil y no pudo disfrutar de la vida como los demás niños, normalmente. Nuevamente, cuando se hizo grande, cuando fue una adulta, su salud empeoró. Su marido, con quien había tenido un feliz matrimonio, falleció solamente a los 6 meses de haber estado casada, dejándola a ella esperando un bebé, embarazada. Y luego terminó divorciándose de su segundo marido, años después
de 20 años de estar casada con él por razones de infidelidad de parte de él. Bueno, durante todos estos años, años de pruebas, la Biblia fue su firme apoyo. En su afán por poder encontrar alivio a sus sufrimientos, recurrió a la homeopatía, que estaba muy de época en esa época, y a otros métodos de curación, pero sin poder encontrar ninguna solución permanente. Finalmente, el descubrimiento de las leyes prácticas de la curación espiritual o ciencia cristiana ocurrió cuando sufrió un grave accidente y fue desahuciada por los médicos y por los métodos, digamos, convencionales de curación. Bueno, siendo una estudiante muy devota de la Biblia, recurrió a la Biblia, por supuesto, a los evangelios, para encontrar consuelo, y llegó a percibir que Dios, el principio divino, era el poder detrás de las enseñanzas y de las curaciones de Cristo Jesús. Este mismo Espíritu infinito que se mueve sobre la faz de las aguas del Génesis. Y que este mismo principio está hoy al alcance de cada uno de nosotros para ponerlo en práctica. Este descubrimiento le salvó la vida. Bueno, después de descubrir la ciencia cristiana, abandonó todo sistema de curación basado en métodos materiales. La ciencia cristiana representó su paso, su gran paso, en la práctica y enseñanza de lo que ella llamó la curación por la mente. Mente con M mayúscula, porque es uno de los sinónimos que le dio a Dios. Ella dice que, ella escribe así en Ciencia y Salud, lo siguiente. Ella dice, la metafísica, como se enseña en la ciencia cristiana, es el próximo paso sublime, más allá de la homeopatía. En la metafísica, la materia desaparece del remedio por completo y la mente toma su legítimo y supremo lugar. Mente con M mayúscula, porque significa Dios. Bueno, este descubrimiento de la ciencia cristiana le dio un lugar único a ella. La ubicó, digamos, a la vanguardia de las corrientes filosóficas de la época. La ciencia cristiana trajo de vuelta el elemento sanador de las enseñanzas de Jesucristo como ninguna otra filosofía lo había hecho antes. Bueno, Dios es inteligencia divina, es mente divina. Y este término mente evoca tantas cualidades de nuestro ser. Cuando digo la palabra mente, díganme ustedes, ayúdenme, ¿qué cualidades les trae al pensamiento la palabra mente? ¿Me pueden ayudar? ¿Quisieran compartir? Que la palabra mente, ¿qué cualidades le trae? Sabiduría. Ahí está, sabiduría. Fe. ¿Sí? Fe. Ahí está. ¿Sí? Entendimiento. Sí. Cuando usted dice sabiduría en los proverbios, en el libro de los proverbios dice que el temor al Señor o el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y es interesante que la palabra temor es reverencia a Dios. ¿Ya? Tenerlo presente. ¿Ya? Bueno, gracias por haber compartido estas ideas. Bueno, si Dios es infinito, si ocupa todo el espacio, ¿cuántos dioses puede haber? ¿Cuántos números enteros podemos poner dentro del número 1? 1. Y si Dios es uno, y es mente divina, es inteligencia divina, podríamos decir que todos tenemos, porque todos tenemos un mismo Dios, todos tenemos una misma inteligencia, una misma mente con M mayúscula, universal, suprema. Bueno, tenemos un Dios y por lo tanto tenemos una mente. Y esto es verdad. Y cuando pensamos en esta verdad, cuando reconocemos en nuestro pensamiento esta verdad de que hay una sola mente, de que hay un solo Dios, lo que estamos haciendo es orar. Orar es reconocer
algo que es verdad sobre Dios y sobre el hombre. Es reconocer una verdad espiritual. Un ejemplo de verdad espiritual es, por ejemplo, cuando en el Génesis dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Que Dios lo hizo todo bueno. Eso es una verdad espiritual. Otro ejemplo de verdad espiritual es cuando el apóstol Juan dice que Dios es amor. Otra verdad espiritual. Otro ejemplo es cuando el apóstol Pablo dice que tenemos la mente de Cristo. Estos son verdades espirituales. Cuando pensamos en esto, estamos orando, estamos aceptando, estamos reconociendo algo que es verdad. Del mismo modo, cuando reconocemos que ahora mismo somos la imagen y semejanza de Dios, porque lo tomamos esto del Génesis, también estamos orando. Estamos declarando la verdad acerca de nosotros mismos. Estamos manteniendo la misma idea de nosotros que Dios tiene de nosotros. Estamos reflejando a Dios. Estamos en comunión con Dios. Estamos extendiendo nuestra mano hacia la fuente de nuestra salvación, como lo hizo aquel hombre hace 2000 años en Capernaum. Bueno, y reconocer esta relación que tenemos con Dios tiene un efecto sobre nosotros. Mary Baker Eddy escribe en uno de sus libros que se llama No y Sí, dice, la oración puede cambiar y en efecto cambia nuestros modos y nuestro concepto erróneo de la vida, el amor y la verdad. Y tal oración estimula la actividad encaminándola en dirección inequívoca. Fíjese, la oración estimula la actividad. Y ella aquí usa para las palabras vida, amor y verdad, las pone con letra mayúscula, porque son sinónimos que ella le da a Dios. La vida es un sinónimo de Dios, el amor es un sinónimo de Dios, la verdad. Y esta verdad es tan poderosa que aún una vislumbre de nuestra relación con Dios, con la verdad, nos puede traer resultados sanadores. Cuando trabajaba para el programa radial del Heraldo de la Ciencia Cristiana, recibimos una vez una carta de una señora de Valparaíso, Chile. Ella nunca había oído hablar de la ciencia cristiana antes de escuchar el programa de radio. Un día la llamé por teléfono para agradecerle por la carta que había enviado y me atendió con mucha alegría y me dijo, tengo una experiencia para relatarle. Me dijo que esto le ocurrió después de haber escuchado el programa de radio, que solía salir con el esposo a caminar y la mayoría de las veces tropezaba, se caía, se lastimaba la cara, las manos, el cuerpo. Su vista no estaba del todo buena en ese tiempo. Y dice que la vez siguiente que salió a caminar, dice que tropezó y al estar cayéndose, de repente le pasó por la mente algo que había escuchado en el programa de radio. Resulta que uno de los invitados del programa había comentado cómo se había sanado al haberse reconocido a sí mismo como la imagen y semejanza de Dios. Dice que eso le quedó en el pensamiento, ¿no? Bueno, dice que en cuestión de segundos, al estar cayéndose, pudo llevar un bolso que llevaba al costado, ponerlo entre el cuerpo y el pavimento, y que eso amortiguó la caída e impidió que se lastimara. Se pudo levantar y seguir caminando normalmente. Bueno, no sabe, quedó asombrada en cierta forma. Y bueno, esto la llevó más tarde a poder concurrir a una iglesia de la ciencia cristiana para poder aprender más acerca de su relación con Dios. Resulta que la llamé por teléfono tiempo después para que me diera permiso para que yo pudiera comentarle sobre esto. Y su esposo atendió el teléfono y me dice, espere que enseguida ella viene del jardín. Y vino corriendo ella al teléfono y me empezó a contar lo alegre, lo feliz que estaba por los hermosos tomates que había cosechado de su jardín, dice. Dice, pero aún estoy más agradecida, más contenta de poder seguir trabajando en mi jardín, estando bordeando los 90 años de edad. Dice. Ella fue receptiva a esta idea de que el hombre es la imagen y semejanza de Dios, que es la verdadera naturaleza espiritual de cada uno de nosotros. Y esta receptividad fue
a esta idea, fue su primer paso en la dirección correcta, su primer paso hacia la fuente de su seguridad, de su bienestar, hacia Dios. Al estar cayéndose, ella prestó atención a este silbo apacible y delicado al que la Biblia se refiere, refiriéndose a Dios. Esta influencia que está siempre presente, diciéndonos, cuando le prestamos atención, que nos dice, nos dirige. Y la experiencia de esta persona nos muestra que todos podemos ser alcanzados por el poder protector de Dios. Él mantiene seguros nuestros pasos de progreso. ¿Se acuerdan? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y el apóstol Santiago nos dice, en su epístola en la Biblia, dice, refiriéndose a Dios, el Padre de las luces, en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. La palabra Dios, como ustedes saben, el lenguaje español o castellano viene del latín. Pero la palabra Dios se origina en una raíz que se llama indoeuropea y es Diu, D-Y-U, Diu. De ahí de Diu pasó a Deus, que es Dios en latín, y Dios en el castellano. Y esta palabra Diu significa luz diurna. La palabra Dios se origina en el término luz diurna. Bueno, esta luz, que es el amor que Dios tiene por nosotros, este amor tan incondicional, no titila ni titubea, está permanentemente con nosotros. Dios, el Espíritu, es el principio universal de toda acción. Y cuando nosotros damos los pasos para encontrar nuestra relación con Dios, para vernos como su imagen y semejanza, para vernos como su manifestación, estamos permitiendo que su poder trascendente nos abrace a nosotros y abrace a todos los que nos rodea. Y esto enriquece nuestra vida. La vida de Mary Baker Eddy es un ejemplo de cómo este poder divino, alcanza todo a nuestro alrededor. Fíjense, esto que les voy a contar ocurrió en 1908, cuando ella tenía solamente 87 años de edad. En esos años predominaba lo que se llamaba la prensa amarilla, y se llamaba así a los diarios y revistas que distorsionaban las noticias para atraer más a sus lectores. Bueno, ella vio que era necesario que hubiera un diario que pudiera presentar las noticias de una manera objetiva, de una manera honesta. Y ese año, de acuerdo con ella, un diario que no hiciera daño a nadie, sino para bendecir a la humanidad. Durante mucho tiempo había tenido este ideal en su mente ella. Y ese año dio los primeros pasos para publicar su propio diario, que se llama el Christian Science Monitor. Desafortunadamente solo se imprime en inglés. Y nunca se había escuchado de un diario que tuviera un ideal tan elevado en el mundo del periodismo. Bueno, en noviembre de ese año, de 1908, el primer ejemplar del Monitor salía de las prensas. A través de los años ha ganado muchos premios, muchos reconocimientos ha tenido por su excelencia. En septiembre de ese año, 1908, un par de meses antes de que saliera el primer número del Monitor, en un comunicado que le envió a la gente que trabajaba con ella, se ve el nivel de su pensamiento. Ella les dice así: ahora es el día de hacer nuestro trabajo, ahora es el tiempo propicio, ahora es el momento de mejorar cada oportunidad, ahora, no hay que esperar, ahora. Y esta palabra ahora nos lleva nuevamente al primer capítulo del Génesis, porque lo que relata este primer capítulo del Génesis no es un evento histórico, no es el producto de la imaginación fantástica de un escritor. Las ideas que respaldan el capítulo 1 del Génesis son leyes fundamentales de nuestro ser, que tienen vigencia hoy en día. Por ejemplo, se menciona en el primer versículo que Dios creó los cielos y la tierra. En la antigüedad, cuando este libro se escribió, se creía que los cielos
contenían las leyes que gobernaban la tierra. De modo que en el Génesis 1, al atribuirle a Dios la creación del cielo, está diciendo que Él mismo es la causa de todo lo que es bueno. Dios, el Espíritu, comprende tanto la esencia, la razón de todo fenómeno, como el fenómeno mismo, de manera que tiene un control total de su creación. Y se acuerdan al final del Génesis, dice que vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Asimismo se declara que ustedes y yo, en este capítulo, somos la imagen y semejanza de Dios, que es el bien infinito. Por lo tanto, ahora tienen ustedes el poder o dominio otorgado por Dios para ir adelante en la vida y para demostrar en su vida que Dios lo ha hecho todo bueno para ustedes. Ahora, la ciencia cristiana les da las armas, les da las herramientas para dar ese primer paso hacia un conocimiento espiritual y práctico de lo que es Dios y de la relación que tienen con Dios. Un conocimiento que los mantendrá a través de la vida admirados, con evidencias prácticas, con ideas de este amor, de esta bondad de Dios. Un conocimiento más profundo de Dios como espíritu, como el Génesis nos dice, como amor, como el apóstol el apóstol Juan nos dice. Puede elevar el pensamiento de ustedes, puede elevar la actividad de ustedes, la vida de ustedes, a tal punto de que ustedes pueden sanarse a ustedes mismos por medio de la oración y llenar de bendiciones a todos los que están a su alrededor, así como las cataratas del Iguazú están llenas de una actividad plena de alegría, plena de generosidad, de constante expansión a todo su alrededor. Así que, ¿están ustedes listos para dar ese primer paso hacia adelante y descubrir posibilidades sin límites, inimaginables, al encontrar esta relación tan única, tan preciosa, tan real que tienen con Dios? Gracias por haberme escuchado.